Москва, Москва, Moscow, Москва, Москва, Moscow, Москва, Moscow. El centro histórico de Moscú es una zona tan interesante que de seguro no lograrás conocerla completamente en un solo día. En este video no haré un listado de los lugares imperdibles, algo que no me gusta hacer de todos modos. En cambio, te mostraré mi propio recorrido, haciendo fotografías y conociendo algo más de la cultura rusa. Esto es Behind the Trip, detrás de un viaje. La Plaza Roja de Moscú es en realidad una inmensa explanada de 330 metros de largo por 70 de ancho, rodeada de edificios emblemáticos que invitan a descubrir la historia de Rusia. La plaza se encuentra delimitada por la Catedral de San Basilio, el Museo de Historia Nacional, las murallas del Kremlin y las galerías GUM, además de la Catedral de Kazán y el Mausoleo de Lenin. Es en este lugar donde se conmemora cada 9 de mayo el Día de la Victoria, que recuerda la lucha sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por la explanada de la Plaza Roja desfilan miles de soldados rusos que recuerdan a los 28 millones de ciudadanos soviéticos muertos en la Gran Guerra Patria, periodo que va desde el 22 de junio de 1941, fecha de la invasión nazi, hasta la victoria en mayo de 1945. Algo que seguramente no sabías es que el 72% de los rusos son cristianos ortodoxos. Las tradiciones ortodoxas prácticamente no han cambiado desde hace 1000 años, incluyendo las misas y la apariencia de los clérigos. Por ejemplo, en la iglesia ortodoxa no hay papa, no existe el purgatorio, tampoco existe el celibato. En la iglesia ortodoxa, el bautismo, la confirmación y la comunión se realizan el mismo día. Inaugurado en 1935 durante el periodo de Stalin, el metro de Moscú es uno de los más grandes y llamativos del mundo. Cuenta con 14 líneas, con una extensión total de 380 kilómetros, que se dividen en 222 estaciones. Es conocido como el Palacio del Pueblo por la belleza y majestuosidad de sus instalaciones, trasladando diariamente a más de 7 millones de personas. Moverse en el metro de Moscú no es tan complicado como parece. Para facilitar la ubicación de los extranjeros, hay una voz que anuncia en inglés el nombre de la próxima estación. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Серпуховская. The next station is Serpuhovskaya. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Frente al famoso Teatro Bolshoi me encuentro con Katia, una chica rusa que me contará su visión de cómo es vivir en Moscú. Привет, это Большой театр, самый большой, самый красивый, самый исторический, самый знаменитый театр России. Самый дорогой, я бы так еще сказала. Прекрасно, кто здесь только не выступал. Ждем новых постановок. Приходите в Большой.
Сюда, правда, не попасть, но все равно приходите. Во сколько? Хорошо, спасибо, я поняла. Да, до свидания. Moscow City, it's a very cold and unfriendly city, and it's really difficult to live here and to find a real job, and no one smiles here. Remember, don't smile at Moscow, in Moscow. Remember it. And it's because Russian people, they don't smile. El edificio principal de las tiendas GUM se encuentra en Moscú, a un costado de la Plaza Roja, y es visita obligada para los cientos de turistas que llegan a diario al centro de la capital rusa. Estas tiendas, propiedad del Estado, nacieron durante la Unión Soviética y permanecieron funcionando en varios países luego de su división. Su impresionante fachada de 242 metros de largo alberga tiendas con artículos de lujo de las más afamadas marcas occidentales. Por cuanto es posible que tu visita se limite solo a comer algo en algún restaurante o comprar alguno de los muchos souvenirs que allí se encuentran. Это сколько? Это дорого? 50 рублей. А куда вы это потом? Si te gustan las tradiciones locales y visitas Moscú en octubre, puedes conocer el Festival Otoño Dorado. Es una fiesta costumbrista que reúne a todas las regiones de Rusia en torno a sus tradiciones de cosecha y comidas. Se celebra en diferentes lugares públicos de la ciudad y una de sus características es su hermosa decoración. Dejaré por algunas horas la Plaza Roja para encontrarme con Julia, quien me mostrará algunas interesantes cafeterías del centro de Moscú. Tell me about this place. This is a Time Cafe. Time Cafe. Time Cafe, yes. This is a special place in Russia because it's so cold. And Yes. we would, Okay, sorry. So we need we don't have a lot of space in our homes, so we have special place which is called Time Cafes, where every person can come and he would pay for the time. Yeah. For the time he would spend here, and you have a limited amount of coffee, tea, cookies, some games, some you can just sit, chow. It's like a home. It is. This is this is the first place of this concept. After this concrete place, we have now a lot of different kind of time cafes all over Russia, especially Moscow and St. Petersburg and Kazan. I think the big cities. They're really popular. So this used to be a flat, and they rebuilt it to this time cafe. Okay, time. Time. Cut. It's so short. Por la noche, el Festival Otoño Dorado seguía dando vida a la zona céntrica cerca de la Plaza Roja. Me encontré con este festival por casualidad, justo frente al Kremlin. Hoy es el día de la calabaza en Rusia. Estaban por todas partes, grandes, pequeñas, de diferentes colores y formas.
Aunque pude visitar todo el lugar sin pagar nada, no encontré ningún puesto de comida gratis, algo que todo viajero agradece. Finalmente te puedo aconsejar que cuando vayas a Rusia busques hacer amigos locales. Son amables, simpáticos y muy hospitalarios. Y sí pueden sonreír. Мы только что здесь снимали с Нельсоном видеоролики для его будущей страницы. Я Страницы, it sounds similar. страницы? Extraño. No. No? No? Es extraño. Strange. Está lloviendo, como siempre en Moscú. Esto es parte de la geografía. Y hoy es lunes. En 2 días más me voy de Rusia. He estado acá 2 meses y he conocido mucha gente. He conocido gente muy linda. He conocido gente interesante. Interesante. He pasado por muchas cosas buenas y cosas no tan buenas. Y me llevo mucho de este lugar.